Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Me escucho bien? Hola, buenas noches. Sí, se escucha perfecto. Ok, bueno, buenas noches, listos para su clase adicional de tarde de jueves. Bueno, pues ya que, ¿verdad? ¿Qué más nos queda? Este, vamos a continuar con la clase del tema 6. Hablábamos de las estructuras lógicas, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer algunos ejercicios por aquí para que se vea un poquito más práctico, ¿no? Y esto se entienda un poco mejor. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El día miércoles, el día de ayer, terminamos de ver bloques, ¿no? Todo lo que era respecto a bloques de datos, ¿ok? Vimos todas las cuestiones del header, del body, de varias opciones de administración, liberación de espacio, etcétera, ¿no? De esto, alguna duda que tengan de esto, algo que quisieran comentar que no haya quedado claro, más o menos todo quedó bien. Este, ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada? Bueno, entonces igual si tienen alguna duda con lo que sigue, igual no me dejen avanzar. Ustedes avísenme cuando algo no se entienda, algo esté medio raro, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que serían ahora las extensiones. Las extensiones que en nuestro diagrama que vimos al inicio sería como que el siguiente nivel, ¿no? Estamos empezando ahorita de abajo hacia arriba, ¿no? De lo más particular o lo más general. Entonces toca el turno a las extensiones. Conforme a lo que vimos el diagrama, se acordarán una extensión básicamente está formada por un conjunto de bloques de datos. Estos bloques tienen que estar pegaditos, no se vale que haya huecos, digamos, entre los bloques, ¿no? Eh, por default, la base de datos crea una sola extensión cuando se crea un segmento. ¿Esto a qué se refiere? Crear un segmento implica crear básicamente un objeto que requiera almacenamiento, por ejemplo, una tabla o un índice. Estos objetos requieren almacenamiento. Todo objeto que requiera almacenar datos se le asocia a su correspondiente segmento. Entonces, creamos una tabla e implícitamente se crea un segmento, uno nada más, un segmento. Y ese segmento va a tener inicialmente una extensión también, ¿ok? Una cosa así. Se dan de cuenta como que crear un segmento es reservarle un poquito de espacio para que los datos de la tabla comiencen a almacenarse. ¿Ok? Por default siempre se genera esto, una sola extensión. ¿Ok? Y entonces aquí se empiezan a llenar, ¿no? A llenar los bloques dependiendo cómo vayamos insertando. Entonces, eh, dependiendo la configuración, ¿no? La extensión puede tener cierto número de bloques contiguos. Entonces, cuando empezamos a insertar a la tabla, pues se empiezan a llenar los bloques, ¿no? Un par de registros pueden necesitar dos o tres bloques y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre cuando creamos una tabla, ¿no? Entonces, se crea su segmento, se crea obviamente su extensión. ¿Ok? Entonces, la relación que hay entre, les decía, este objeto y su segmento es 1 a 1, ¿no? Salvo otros elementos que tenga la tabla que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, esto es lo que más o menos ocurre a nivel también de data file. Eh, Esta imagen que ven aquí, hagan de cuenta que es eh, ¿cómo se llama? Un segmento, ¿no? El primer bloque de datos del segmento, que sería este bloque en rojo, es una especie de bloque de metadatos, ¿no? Contiene un directorio que lista todas las extensiones que forman al segmento. Hace rato les comentaba, cuando se crea este segmento, como vamos a ver más adelante, pues está formado por varias extensiones. Este primer bloque, digamos, es una especie de índice o de directorio que me lista todas las extensiones que tiene el segmento. Cada renglón lo pueden ver como si fuera una extensión 1, extensión 2, ¿no? Como aquí está ¿no? En este diagrama. ¿Ok? Entonces, todos estos son los bloques, ¿no? Bloques con datos, digamos.
Y conforme vamos insertando, pues se van llenando estos bloques. Estos bloques serían bloques disponibles. A la primera extensión, por tener este bloque, digamos, de como especie de directorio, se le conoce como extensión inicial. ¿Ok? Entonces, voy a ir levantando ahorita la base para que, miren, más o menos esto no se haga tan monótono y puedan verlo. Ahora sí que tal cual vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces, rápidamente aquí voy a iniciar la instancia y vamos a crear una tabla para que vean cómo es que se inicializan esas extensiones, ¿ok? Y vamos a poner startup. Debí haber inicializado primero el listener. Bueno, no importa. Ahorita lo iniciamos. En lo que inicia, bueno, vamos a seguir leyendo un poquito y ahorita hacemos un ejemplo. ¿Ok? Entonces, dice aquí, si el table space que contiene un segmento está configurado como locally managed, ¿no? La base realiza una consulta en el bitmap de algún data file para determinar si existen suficientes bloques contiguos para generar una extensión. Este punto ahorita, digamos, vamos a ver más adelante, ya que lleguemos a revisar los segmentos, vamos a darnos cuenta que tanto los bloques que vimos la vez pasada, como las extensiones, como los segmentos, tienen tareas administrativas. ¿Qué tareas administrativas vimos del lado de los bloques? La cuestión, por ejemplo, de la fragmentación y defragmentación, ¿no? La migración de registros. Las extensiones también se administran de manera automática, es decir, ¿en qué sentido? En que el manejador puede decidir de manera dinámica el tamaño de las extensiones. Pueden ser de tamaño fijo, pueden ser de tamaño variable. ¿Ok? Los segmentos también se tienen sus cuestiones de administración, que los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. ¿Ok? Parte de estos mecanismos es una técnica que se le llama locally managed, ¿no? Que corresponde a la manera en cómo se administra el segmento. Esto, digamos, ahorita lo definimos, pero no hay tanto problema si ahorita no nos queda tan claro, ¿no? Lo vamos a retomar cuando lleguemos a segmentos. Entonces, por default se utiliza una administración que se le llama así, que podríamos decir como si fuera algo como una administración automática, ¿no? Igual que en el caso de los bloques, ¿ok? Básicamente lo que se hace es que ¿se acuerdan de nuestro diagrama que vimos? Empezamos con table space y decíamos que un table space se puede asociar con varios segmentos, varios segmentos. ¿Qué significa varios segmentos? Que hace rato dijimos que un segmento se asocia a una tabla, por ejemplo. Entonces, esto nos da también el concepto de que en un table space se pueden almacenar varias tablas. ¿Alguien recuerda cuál es el table space en el que por default se almacenan todas las tablas que creen los usuarios ahorita en su instancia número 2? En users. En users, muy bien, en users. Entonces, digamos, podemos verlo así. El table space users, ok, el espacio de almacenamiento que ofrece está siendo usado por todas estas tablas, ¿no? Por default. Entonces, cuando se crea una extensión, cuando se va a crear, ¿no? Se realiza una consulta. Hay una cosa que se le llama bitmap, ¿ok? Que, está incluido en algún data file, es decir, una cosa así. Por otro lado, ¿se acuerdan que vimos también en nuestro diagramita que un table space desde el punto de vista físico se asocia con cuántos? También con uno o más data files. Este es un data file. ¿Ok? Este data file tiene una especie de bitmap que es como si fuera una matriz de unos y ceros, en donde a nivel general me dice qué tanto espacio hay en este data file. ¿Ok? Entonces, cuando se va a crear una extensión, imagínense que vamos a crear esta tabla. Vamos a crearla. Al momento de crearla, creamos un segmento. ¿Ok? En cierto momento necesitamos asignarle a ese segmento una extensión. Para poder asignar una extensión, entonces este table space tiene que garantizar que hay espacio. ¿Ok?
Entonces, a través de el table space que le corresponde a esta tabla, ¿ok? Se consulta en alguno de los data files que tenga asociado a este table space. Si nada más es uno, pues se consultará en este. ¿Qué se consulta? Se consulta este bitmap. Oye, bitmap, ¿tienes espacio disponible para crear una extensión completita? Si la respuesta es afirmativa, pues se asigna esta nueva extensión a este segmento. Si por alguna razón este data file ya estuviera muy lleno y ya no tuviera espacio, entonces si el table space tiene asignado otro data file, se puede ir a buscar al otro, es decir, a este de acá. Ok, a este de acá. Entonces, ¿eso qué significa? Que en una tabla puede haber extensiones que estén almacenadas en data files distintos. ¿Ok? No necesariamente van a estar en el mismo data file. Esto sobre todo cuando el table space esté configurado con más de un data file. ¿Vale? Sí me di a entender como el caminito que se sigue. O sea, vuelvo a repetir. Imagínense que voy a crear una tabla. Al momento de crearla, ¿no? En cierto momento se va a crear su segmento. Para crear el segmento, a su vez, necesito asignarle una extensión. Esta extensión no es otra cosa más que un conjunto de bloques. ¿Ok? Entonces, a través del table space, ¿ok? Se verifica qué data files tiene asociados este table space, porque al final de cuentas los datos pues van a ir a dar acá, ¿no? Los bloques de datos están en data files. Entonces, consulto el table space, consulto a través del table space qué data files están asociados, selecciono cualquiera de ellos y le pregunto a esta especie de directorio, ¿no? Que es una especie de bitmap. Oye, bitmap, ¿tienes espacio para una nueva extensión? Si la respuesta es afirmativa, ok, se reserva espacio para una extensión y se le asocia a este segmento o a su vez a esta tabla. ¿Ok? Entonces, es lo que sucede cuando creamos una tabla. ¿Ok? Entonces, así este mismo algoritmo sigue sucesivamente. Empezamos a insertar datos, va a llegar un momento en el que ya casi nos acabamos los bloques de esta extensión y se aplica el mismo proceso. Se solicita crear una nueva extensión y aplicamos lo mismo. Volvemos a preguntar a través de table space, a través de bitmap, si tenemos espacio para otra, y así nos vamos conforme se van llenando, conforme vamos insertando datos en la tabla, ¿no? Una analogía a lo mejor pudiera ser un salón de clases que no tiene ninguna banca, ¿no? Que está vacío. Y supongamos que van entrando los alumnos y conforme a demanda, pues vamos agregando bancas, ¿no? Llegaron unos 5 alumnos, pues aquí caben en esta banca, ¿no? Mientras no nos acabemos el espacio, pues se queda una sola banca. Llegan más de 5 alumnos, entonces solicitamos otra banca y la ponemos. Y así sucesivamente hasta ir llenando, pues, hasta que se requiera, ¿no? Mientras sigamos insertando. ¿Ok? Entonces es lo que sucede, digamos, a nivel de estructuras lógicas y físicas cuando se crea una tabla o a su vez un segmento y por lo tanto una extensión. ¿Ok? Bueno, entonces como pueden ver aquí, las extensiones, dice, todas las extensiones de un segmento, fíjense, deben pertenecer al mismo table space, pero pueden estar en diferentes data files. Esto es justo lo que les comentaba. ¿Están de acuerdo que todas estas extensiones que estamos creando, todas están asociadas a este mismo segmento o a la misma tabla? Y la tabla siempre está asociada a un mismo table space, siempre. ¿Ok? Esta tabla. ¿Ok? A menos que esté particionada, pero bueno, eso de particionamiento lo aclaramos un poco más adelante. Ahorita supongamos que es una tabla común y corriente, está asignada a un solo table space, pero sus extensiones vean que pueden provenir de diferentes data files. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿no? Repito, todas las extensiones de un segmento deben pertenecer al mismo table space, pero dichas extensiones pueden estar en diferentes data files. Aquí lo pueden ver más o menos. Un data file puede tener extensiones, ¿ok?
de una tabla representada por el color morado. Este sería, digamos, una tabla A o un segmento A. Y lo azul sería otra tabla. ¿Ok? Entonces puede haber aquí una mezcolanza, ¿no? El data file puede tener asignadas extensiones de diferentes tablas. ¿Ok? Y puede haber igual en otro data file la misma combinación. ¿Ok? Entonces, la manera en cómo se hace en la organización de la asignación de espacio al momento de crear. Entonces, vamos a comprobarlo, hacer un poquito de práctica para que más o menos lo comprobemos y chequemos algunas vistas del diccionario de datos, ¿no? Entonces, aquí ya tengo la base abierta, nada más que me voy a salir porque aquí sí necesito iniciar el listener. Sí ven mi terminal, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces voy a iniciar el listener y voy a entrar a SQL Plus como sys para, como lo hice al revés, pues voy a registrar el listener, ¿no? ¿Se acuerdan de ese comando? Oh, ok. Alter System Register para decirle a la instancia. ¿Se acuerdan qué proceso es el que va a despertar aquí cuando dé esta instrucción? Esa podría ser a lo mejor una pregunta así como que de examen, ¿no? ¿Qué proceso se realiza esta tarea? ¿Qué proceso de background realiza esta tarea? Este comando. ¿No? ¿No se acuerdan? Creo que LREC. LREG, muy bien, exacto. LREG de Listener Registration o Listener Register es el proceso de background que se encarga de decirle al listener, oye, esta es la configuración de la instancia, registra esta instancia para que los usuarios se puedan conectar vía listener, ¿no? Ok. Eso lo hago porque voy a abrir Developer y ahorita las consultas que las hagamos en Developer, pues no esté batallando aquí con la parte, con la línea de comando, ¿no? Lo que sí voy a hacer es voy a conectarme, de hecho, vamos a conectarnos a un usuario, al 0401, por ejemplo, es el usuario que tengo ahorita. 0401. Ok, déjenme ver qué tablas tenemos aquí. Table name from user tables. Vamos a ver qué tablas contiene este usuario. Tiene varias tablas, ¿no? De algunos ejercicios prácticos, ¿no? Ahora voy a crear una tabla muy sencillita. Create table test. Vamos a ponerle test nada más. Que tenga un ID y solamente un number. Number y ya. Algo muy sencillo. La tabla se crea. Pero aquí va a pasar algo curioso. Fíjense. Voy a abrir acá Developer y me voy a conectar con este usuario, que es 0401, ¿verdad? Con este usuario, 0401. Ok. Hay una vista del diccionario de datos que me indica qué segmentos tiene cada usuario. Fíjense, lo voy a hacer con sys, que es el que tiene acceso pues, a todos los segmentos que hay en la base de datos. A nivel de sys tendría que hacer select, asterisco from. ¿Me dicen si se ve muy pequeña la letra o está bien? All segments. ¿Sí está bien la letra o la ven muy chiquita? Si se puede hacer un poco más grande, mejor. Ok. Vamos a ver font. Está en 14, yo creo tal vez un 16. Vamos a ver. ¿Así está mejor o un poco más? Sí, sí lo veo bien yo. ¿Sí? Ok, bueno.
Aquí yo creo que vamos a mostrar, déjenme ver, preferencias, vamos a mostrar las líneas, show line numbers, para que se vean los números. Ahí está. Ok, select asterisco from all segments es una vista que me permite mostrar todos los segmentos que tiene. Es creo que no es all, es DBA. DBA segments. Ok, si es DBA segments más bien. Ok, aquí están todos los segmentos que existen en la base de datos hasta ahorita. Ok, todos estos son los nombres de segmentos. Son nombres desconocidos pues porque son de la propia funcionalidad interna de la base de datos. Ok. Pero, por ejemplo, puede haber segmentos de los usuarios que hemos creado, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos poner en owner, select asterisco from DBA segments, where username, owner más bien, owner, vamos a ponerle todos los usuarios que empiecen con mi nombre, por ejemplo, así, ¿no? Que es con los usuarios que hemos estado trabajando. Entonces, si se fijan, aquí tengo el usuario Jorge0204, por ejemplo, del tema 2. Y tienen ahí, y tengo aquí algunos segmentos. Miren, de hecho, aquí hay un test. Y aquí hay un T02, T01. Esto que estoy marcando aquí, que estoy marcando con o subrayando, ¿a qué se les parece? Son nombres de que, fíjense qué tipo de segmentos son. Vean aquí. Sí, tipo tabla. Son de tablas. O sea, por cada tabla que genere se crea un segmento. ¿Ok? Y vean, aquí podemos ver a qué table space están asignadas estas tablas, al table space users. ¿Ok? Ahorita no hemos visto nada de table space, pues está la configuración por default, que es users. ¿Ok? Son segmentos de tipo table. ¿Ok? Si la tabla estuviera particionada, aquí aparecería la partición. Después platicamos de eso. ¿Y qué otras columnas podrían ser interesantes? Fíjense, aquí dice los bloques. Aquí me dice cuántos bloques contiene la extensión. Ok, ¿cuántos bloques contiene la extensión? Aquí extends indica el número de extensión. En este caso, ¿no? Es la extensión número 1. Ok, o sea, hemos creado una sola extensión. Ok. Initial extent, digamos, son IDs de las extensiones, ¿no? Que se utilizan para control. Ok, y algunos otros, ¿no? Como el número de extensiones, el mínimo y máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Otros atributos que después algunos de ellos los vamos a revisar. Pero por ahorita, pues son los datos más relevantes. Vean otra cosa. Hay algunas tablas que tienen este nombre, bin. Este nombre de bin en realidad se refiere a recycle bin, es decir, papelera de reciclaje. He de comentarles que cuando eliminamos una tabla, ¿ok? Realmente los datos no se liberan luego. ¿Ok? No se liberan como tal, sino que lo único que se libera es, digamos, se elimina la definición de la tabla del diccionario de datos. Pero se queda, por así decirlo, una copia y se simula lo que es la papelera de reciclaje, ¿no? Hagan de cuenta que es como si elimináramos un archivo en sistema operativo. En realidad ese archivo no se elimina cuando lo mandamos a la papelera, ¿no? Simplemente se mueve a otra ubicación y ya, ¿cierto? Y ahí lo seguimos viendo. Si nos metemos a la papelera y lo vemos y lo podemos recuperar. En base de datos pasa algo desde el estilo. Hay posibilidad de restaurar una tabla siempre y cuando, bueno, por default se guarda esa tabla digamos, en la papelera de reciclaje. Pero eso de la papelera de reciclaje no es otra cosa más que cambiarle el nombre a la tabla con esta nomenclatura que utiliza el manejador y, y removerla del diccionario de datos, ¿no? O sea, y más bien hacerla invisible para el usuario. Pero sigue estando la tabla aquí.
nada más que ya con otro nombre, ¿ok? Algo así como una tabla enviada a la papelera. Después vamos a hablar de esa parte un poco. Entonces, hasta ahorita, si se fijan, el usuario Jorge0401, si se fijan, que es el con el que estoy conectado ahorita, tiene estos segmentos, ¿ok? Estos segmentos. Si yo lo hago desde acá, desde este usuario, puedo hacerlo también, nada más que en lugar de poner DBA segments, ¿cuál creen que sea la vista? Select, asterisco, from. En lugar de DBA, debería ser ¿qué? User segments. Segments. Acuérdense de las 3 categorías de vistas del diccionario de datos. Aquí nada más me muestra los segmentos que le pertenecen a este usuario. Y vean que tengo aquí estas tablas, que son las tablas que ahorita mostramos aquí. ¿Ok? Ustedes se preguntarán, oye, ¿y dónde quedó se supone que se debe haber creado aquí, ¿qué cosa? Un segmento, ¿no? Para esta tabla test. Yo no veo ninguna tabla que se llame test. ¿Por qué no se ha creado? Básicamente porque por default cuando se crea una tabla no se reserva nada de espacio. Solamente se crea la definición de la tabla, pero todavía no se reserva espacio. ¿En qué momento se va a crear el segmento? Por default se crea cuando insertamos el primer registro. Entonces, si yo hago esto, insert into test, le ponemos values, el 1, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, antes de dar enter, voy a hacer también la consulta en otra vista del diccionario de datos que se llama user extents. Aquí es donde se guardan las extensiones que se han creado para un determinado usuario. Aquí, nótese que tengo otra vez el nombre del segmento, el nombre de la tabla, el table space, y aquí vienen las extensiones que tiene cada segmento. Por ejemplo, ¿cuántas extensiones se han creado por cada tabla? Nótese que nada más dice extend ID 0 y ya, no hay más, no hay más extensiones. ¿Ok? Que eso quiere decir que esta tabla tiene muy poquitos registros, ¿no? Solamente se ha creado una extensión. Si seguimos insertando en esta tabla, entonces en un momento dado van a crecer estas extensiones. ¿Ok? Nuevamente aquí no está la tabla test, pues porque todavía no hemos insertado ningún dato. Vamos a insertar un dato y nótese que se tarda un poco el manejador en la primera inserción. ¿Por qué se tarda un poco? Porque justamente aquí se está haciendo el proceso, el algoritmo que describimos. A través del table space se le está solicitando, se está haciendo la consulta para ver que hay un segmento, y se crea el segmento y se asigna. ¿Ok? Entonces vean, ya se tarda un poco y ya se insertó. Si volvemos a consultar en user segments, se dan cuenta que ya apareció uno nuevo, que es test. ¿Ok? Tiene una extensión hasta ahorita. ¿Ok? Si nos vamos al detalle de las extensiones, aquí también ya aparece test con la primera extensión que tiene el ID 0. Las extensiones se identifican por un ID empezando en 0. ¿Ok? Y si vamos insertando, si nos vamos acabando el espacio, pues se va a crear otro más. ¿Ok? Entonces, pues básicamente eso es lo que ocurre cuando se crea una nueva tabla, se le asigna su segmento y se le asigna su extensión inicial. Inserto más datos, no sé, por ejemplo, un 2000, ¿ok? Inserto un 3000, una cosa así, ¿no? Puedo hacer commit y pues obviamente no me voy a acabar la extensión, ¿no? Porque pues son muy poquitos registros, ¿no? ¿Ok? Aquí pues todavía sigue la misma extensión, ¿no? Una sola. Necesitaría insertar más para acabarme 8 bloques, ¿ok?
Si fíjense, más o menos hiciéramos un cálculo aproximado, ¿no? 8 bloques, si lo multiplicamos por 1024, ¿no? Ya tendríamos más o menos cuántos bytes, ¿no? Tendríamos disponibles. Entonces podríamos más o menos hacer un cálculo de en qué momento esto se empieza a llenar. Es aproximado, porque acuérdense que de repente están ahí algunos headers que también ocupan espacio, ¿no? Bueno, preguntas de esta parte, de la cuestión de los extents. No, sí se va entendiendo. Ok, bueno, entonces vamos a ver, ya vimos lo del bitmap, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa? También vamos a tener el problema, ¿no? A nivel de extensión cuando se borren datos de la tabla, ¿no? Borrar datos puede inclusive generar que se libere una extensión por completo, ¿no? Puede que se libere porque ya, o a lo mejor puede que eliminamos la tabla, ¿no? Puede que hayamos eliminado la tabla. De hecho, fíjense, qué va a pasar si hacemos un drop de la tabla. Ya la tabla existe, ahora imagínense que la elimino. Drop table test, por ejemplo. Eliminamos la tabla, vean que hacer un drop realmente no es una operación costosa, independiente del tamaño que tenga. Sin embargo, ¿qué creen que pase si consultamos acá? En User Segments, ok, ya no está como tal la tabla test, pero vean en su lugar qué se agregó. No sé si notaron el cambio. Siguen siendo 7 registros. El primero, ¿no? El bin. El bin, bin, ¿qué será? Justamente es la tabla, es la tabla test, pero se le cambió de nombre para simular que está en la papelera, pero realmente ustedes siguen teniendo el segmento, ¿se fijan? El segmento sigue existiendo. Y si nos vamos a User Extent, fíjense que aquí ya no está, ¿no? Pero el segmento lo siguen teniendo por acá. ¿Ok? Esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, esta funcionalidad igual la vamos a ver más adelante. Me permite recuperar una tabla aunque haya hecho un drop. ¿Ok? O sea, la puedo sacar de la papelera, por así decirlo. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahorita qué pasa con las extensiones que ya no aparecieron, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? ¿Ok? Entonces, liberación de extensiones. Entonces, como vimos hace un momento, ¿no? Las extensiones se liberan para ser reutilizadas cuando ocurren alguno de los siguientes eventos. Cuando ejecutamos un drop, como lo acabamos de ver, o cuando hacemos un truncate. ¿Alguien recuerda o que sabe cuál sería la diferencia entre un drop y un truncate? Truncate creo que borraba los datos contenidos en la tabla, ¿no? De hecho, ajá. Y drop borraba la tabla como objeto. La tabla como objeto. O sea, este truncate es como que un delete, ¿no? O sea, no se borra la tabla realmente, pero se eliminan los datos, ¿no? Se eliminan los datos. Ahora, vean la diferencia. Si elimino la tabla, se liberan las extensiones, pero vean que puedo liberar extensiones sin importar que la tabla existe, sin borrar la tabla. Truncate lo que hace, como solo lo indica, es libera las extensiones. O sea, esto es como decir, no hay vuelta de hoja, ¿eh? Si hacen un truncate, los datos de estas extensiones se eliminan, ¿ok? Con un truncate ya no hay manera de regresar. Con un delete sí, fíjense, si eliminamos los registros vía delete, las extensiones no son liberadas, es decir, se siguen ocupando espacio. ¿Qué me dice esto? Si ustedes entonces quisieran liberar espacio, pero quisieran conservar la tabla, quisieran conservar nada más la definición, pero los datos quisieran eliminarlos para liberar espacio, ¿qué deberían de utilizar? ¿Truncate o delete?
¿Puedes repetir la pregunta? Imagínense que tienen una tabla de prueba o de paso que tiene muchos registros y ustedes están teniendo problemas de espacio en disco. Entonces podrían pensar, oye, pues vamos a eliminar esta tabla, ¿no? O vamos a eliminar, a vaciar la tabla más bien. No quieren deshacerse de la tabla, de la definición, pero sí quieren deshacerse de sus datos para liberar espacio. Con base a lo que acabamos de leer, ¿qué instrucción para vaciar la tabla deberían de usar? ¿Truncate o delete? Truncate. Truncate. ¿Por qué razón? Dijimos, truncate provoca que se eliminen las extensiones. Es decir, los datos realmente ya no van a existir. Con delete no, delete ya no van a estar los datos en la tabla efectivamente, pero se guarda, las extensiones todavía se quedan. ¿Ok? Si estamos en una transacción, pues todavía podemos hacer rollback, por ejemplo, y recuperarlos, ¿no? Vamos a ver más adelante en el curso que a pesar de que hayamos hecho commit, si hay manera de recuperar datos, aunque ya hayamos confirmado, ¿no? Por ejemplo, si hicimos un delete y hacemos commit, alguien diría, no, pues ya no puedes deshacer tus cambios porque ya confirmaste. Pero hay una funcionalidad que sí me permite hacerlo, aunque ya haya hecho commit, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, es la manera en cómo se libera una extensión. ¿Qué otra? De forma manual también, ¿no? Podemos liberar extensiones. Hay un comando que me permite liberar extensiones, ¿no? Y hay un advisor también que se llama Segment Advisor. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado de lo que es un advisor, ¿no? Este advisor, su tarea es monitorear y detectar qué objetos tienen espacio suficiente como para recuperarlo. Esto sobre todo se refiere cuando se hacen borrado de registros. Pues lo ideal sería, ¿no? Que cada segmento tuviera aquí arriba, estuviera lleno, ¿no? De puros datos, todo lleno. Pero conforme pasa el tiempo, pues ocurre algo similar a lo que vimos ayer, ¿no? Estas extensiones puede que ya no se necesitan porque eliminamos datos de la tabla. Entonces, esto podría ya reutilizarse. Entonces van quedando huecos, ¿no? Al igual que en un bloque de datos, ¿no? También pueden quedar huecos en un segmento, puede haber huecos en un segmento. Entonces, este advisor se encarga de andar monitoreando y checar qué objetos tienen espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace este advisor? Bueno, recupera el espacio que está disponible, ¿ok? Y también tratar de, pues, de juntar el espacio, ¿no? Para que queden los huecos contiguos, ¿no? Así contar con tablas con datos contiguos, ¿no? Si los datos están así pegaditos, mejoramos el desempeño cuando hacemos consultas, sobre todo cuando hacemos escaneo de tablas, ¿ok? Entonces, a nivel general, si yo les preguntara qué mecanismos existen para liberar extensiones, eliminar una tabla o usar truncate o hacerlo de forma manual o a través de un advisor, ¿no? Muy bien. Y les decía, pasa lo mismo, ¿no? Podemos invocar también una operación de defragmentación de un segmento, ¿no? Bueno, ahora, parámetros de almacenamiento para extensiones. Estos parámetros básicamente lo que hacen es configurar cómo queremos que se comporten las extensiones, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que podemos configurar? La manera en cómo se asigna el espacio, ¿no? A un segmento. Por ejemplo, podemos configurar la manera de almacenamiento, ¿no? Si va a ser automática o si va a ser manual, el tamaño de la extensión, si va a ser fijo, si va a ser dinámico. Podemos también configurar el table space, ¿no? Y otra cuestión, las configuraciones de los segmentos, ¿no? Pueden hacerse aquí, como también se comenta aquí, a varios niveles. Por ejemplo, podemos tener configuración a nivel de la base de datos.
Podemos tener configuración a nivel de table space. Podemos tener configuración a nivel de segmento o lo que sería lo mismo a nivel de tabla. Entonces, serían estos tres básicos niveles que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago una configuración aquí, digamos, si muevo un parámetro, esa configuración se va a propagar hacia abajo. Supongamos que yo digo aquí a nivel de base de datos, quiero que la administración de los segmentos sea automática. Pero esta misma configuración la podría aplicar a nivel de table space. ¿Qué pasa si digo que aquí que va a ser manual y arriba digo que va a ser automática? ¿Quién de las dos creen que gane? ¿La automática o la manual? Acá arriba, digamos, vamos de lo más general a lo más particular, ¿no? A nivel base de datos, inclusive a nivel tabla. ¿Quién creen que va a ganar? O por ejemplo, otro parámetro. Supongamos que hay un parámetro X que le asigne el valor 1 a nivel base de datos. Y ese mismo parámetro lo podría configurar a nivel de tabla. X igual a 1. Aquí le pondré X igual a 2. ¿Ok? Cuando esté creando esta tabla con este parámetro y considerando que hay otro más arriba, ¿quién creen que tenga mayor precedencia? ¿O quién creen que va a ganar? ¿El 2 o el 1? El de la tabla, ¿no? El de la tabla. ¿Ok? O sea, configuraciones más en particular sobrescriben configuraciones en general. Entonces, todos estos parámetros que configuran las estructuras de almacenamiento, por ejemplo, el tamaño de la extensión, que si vamos a crear los segmentos hasta que se inserten datos, esos comportamientos pueden ser configurados así, ¿no? Por eso cuando vayamos avanzando vamos a dar cuenta que los parámetros que estamos ahorita revisando se pueden configurar tanto a nivel, hasta nivel tabla o inclusive hasta arriba a nivel base de datos. Si no configuramos absolutamente nada a nivel de tabla ni de table space, pues obviamente qué configuración es la que se va a usar. La que esté definida a nivel de base de datos. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es a lo que se refiere esta parte también, ¿no? Y que significa que esto lo podemos hacer cuando definamos un segmento, cuando definamos un table space. E inclusive ustedes hicieron algo parecido cuando definieron en la instrucción Create Database. Ahí hicieron algunas configuraciones. ¿Qué quiere decir? Que desde ese nivel ya viene la configuración y se puede propagar hasta abajo si no es sobrescrita por otro valor. ¿Vale? Esto lo vamos a ver un poco más adelante, qué cosas le podemos configurar a un segmento y a un table space, ¿no? Ahorita, pues no me voy a meter porque estamos dentro del contexto de una extensión. ¿Ok? Bueno, de esto no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando y ahora ya acabamos de ver extensiones. Ahora vamos con segmentos. ¿Ok? Que como pueden ver, el concepto de extensión y de segmento pues van muy ligados, ¿no? Están muy relacionados. Entonces, pero hay algunas cosas interesantes que nos hace falta revisar. Entonces, nuevamente la definición de un segmento, al igual que una extensión, conjunto de extensiones que contienen todos los datos de un objeto ubicado dentro de un table space. ¿Ok? A nivel general, este tipo de objeto es todo aquel objeto que requiere almacenar datos. ¿Ok? Y bueno, miren, a nivel general tenemos las siguientes clasificaciones. Primero tenemos tipos de segmentos. User segments, temporary segments y undo segments. Más o menos a ver si pueden inferir lo siguiente. Las tablas, los índices que ahorita comentamos son objetos que requieren almacenamiento. Una tabla común y corriente, un índice común y corriente.
¿En qué categoría creen que caen estos dos objetos? ¿Qué tipo de segmento van a generar? ¿Un user segment, un temporary segment o un undo segment? ¿Cuál creen que sea su tipo? User segment. Muy bien, un user segment. ¿Ok? ¿Qué significa? Que dentro de la base de datos hay otro tipo de segmentos que no son para tablas. Ahorita vamos a ver para qué, como su nombre indica, puede haber segmentos para almacenar datos de forma temporal. Algo así como el directorio TMP de los sistemas operativos, ¿no? O de Windows también, que tiene su propio TMP. Temporalmente se requiere guardar datos y ya después desaparece esto. Igual aquí. Undo segments. ¿Se acuerdan lo que era la palabra undo? No sé si la llegamos a medio platicar alguna ocasión. Undo. Deshacer, ¿no? Deshacer. ¿Qué cosa en base de datos significa deshacer? ¿En dónde aplicamos eso de deshacer? Para los rollbacks. Exacto, para los rollbacks. ¿Ustedes de dónde creen que se saca la información cuando se hace un rollback? Se imagínense, están eliminando un montón de registros, haciendo updates, sobre todo updates, delete, update, delete, update, delete, dentro de una transacción. Hace, no sé, 100, 200 cambios. Y luego al final se arrepienten y lanzan un rollback. Ya hicieron un montón de cambios, ¿no? La versión viejita que tenía sus datos, ok, se almacena temporalmente en estos segmentos. ¿Por qué razón? Una de ellas es justamente por si hacemos rollback, el manejador puede tomar los datos viejitos de aquí y restaurarlos. De ahí el nombre que es undo, ¿no? Contiene datos viejitos, ¿no? Datos que sirven para rehacer una transacción en caso de ser necesario. Entonces, este tipo de datos se guardan en su propio segmento que se llama undo segment. ¿Ok? Bueno, entonces son los tres tipos. Los más comunes son los user segments, ¿no? Que es los que estuvimos ahorita revisando. Entonces vamos a empezar por ellos, ¿no? A revisar lo que es un user segment. Un user segment, como bien lo comentábamos, son segmentos que se generan cuando se crea algún objeto que requiere almacenar datos. ¿Quiénes son? Hasta ahorita les he comentado que son tablas, tablas particionadas, clústeres de tablas, ¿ok? Particiones love, índices e índices particionados. Puede que haya aquí algunos conceptos que no manejen bien, ahorita los comentamos. Primero, vamos a ver por el más sencillito. ¿Alguien sabe qué es eso de una tabla particionada? En alguna vez medio hice una pequeña plática en bases 1 de lo que era una tabla particionada. ¿No? ¿Nadie ubica qué es eso? Mm, Pues más o menos me acuerdo que dividía la tabla dependiendo algunas condiciones, ¿no? Ajá, exacto. Imagínense una tabla gigantesca, gigantesca. El ejemplo que les ponía en bases 1 era la de la tabla ciudadano del padrón electoral que debe de andar ahorita, no sé, como unos 120 millones de registros. Se imagínense una tabla con esa cantidad de registros. Tablas grandes de sistemas grandes se suelen particionar. ¿Qué significa? Que estos 120 millones de registros los podemos agrupar, podemos formar grupos. Por ejemplo, en esa tabla se agrupan por estado. ¿Qué quiere decir? Que esta tabla tiene 32 particiones. Algo que se puede hacer es que a cada partición, los datos de cada partición, se le pueden asignar un table space distinto. ¿Ok? Y al tener un table space distinto, se le puede asignar un disco o un data file distinto. Un data file distinto. Y este data file, a su vez, puede estar guardado en un disco distinto. ¿Ok? En un disco distinto. Entonces, ¿qué beneficios creen que tenga hacer esto? En el extremo pudiéramos tener esto, ¿no? Que cada partición tuviera un table space diferente
data files distintos y disco distinto. Y así sucesivamente. ¿Qué beneficio creen que me daría esta arquitectura? Poder acceder a los datos de forma paralela. Exacto, ¿no? La analogía sería, imagínense que quieren cargar un costalote de tierra, ¿no? Que está hasta por aquí. Están por aquí, ¿no? Y así de, uy, ¿cómo rayos le hago para transportar todo esto, ¿no? Una técnica que pudieran hacer, ¿cuál es? ¿Qué pasa si hago bolsitas de tierra? ¿No? Una cosa así. Y le dicen a sus sobrinos o a, no sé, algún familiar o a sus cuates o alguien que a lo mejor no tiene la capacidad de llevarse esto, que entre todos se lleven cada bolsita. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos en paralelo van a transportar al final la misma cantidad, ¿no? La echan aquí mismo y pues ya, hicieron el trabajo, ¿no? Lo mismo sucede acá. El clásico dicho de divide y vencerás, ¿no? Si se organizan los datos así, vamos a permitirle al manejador que cuando lance consultas, si requiere hacer consultas en todas las particiones, las consultas se pueden paralelizar. Y entonces eso hace que el desempeño se vaya para arriba. Otra cosa, a lo mejor estamos buscando un registro que a lo mejor de un ciudadano que vive en Zacatecas, ¿no? ¿Qué creen que tendría que hacer para buscarlo? Como de antemano yo sé que la tabla está fragmentada o más bien particionada por estado, pues voy a buscar a ese ciudadano nada más en este pedacito. Y obviamente esto más eficiente a lanzar una búsqueda en todo el universo. ¿Ok? Entonces son de los beneficios que ofrece una tabla particionada. Esto se ve a detalle en distribuidas porque es un tema de distribución de datos. No es remoto, pero sí local. Es una manera de hacer distribución de bases de datos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? Que cuando una tabla está particionada, se le asigna un segmento distinto. Esta partición va a tener un segmento diferente. ¿Ok? Entonces, aquí se rompe un poquito la regla que les dije, ¿no? Que cada tabla genera un segmento, como lo vimos ahorita en el ejemplo. Si la tabla está particionada, en realidad pudiera tener ¿cuántos segmentos? Varios segmentos. ¿Ok? Varios segmentos. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿no? De tablas particionadas. ¿Ok? Los índices, bueno, ahora esto de las particiones LOP, ahorita lo explico. Los índices también, cada índice, cada que generan un índice, se va a generar un segmento. Ahora, esto ya lo sabrían ustedes, ¿no? ¿Qué objetos o qué instrucciones me generan un índice? Les ayudo un poco. Crear un índice puede ser que exista de manera explícita o de manera implícita. De manera explícita, ¿en qué momento se genera un índice? Pues cuando ustedes usan la instrucción create index, ¿no? Create index es de manera explícita. Ustedes lo están ordenando, se crea un índice. Pero de manera implícita, ¿en qué momento se crea un índice? ¿Quién me dice? Por ejemplo, cuando hacemos primary key o unique. Exacto. Cuando se crea un constraint de llave primaria, esto va implícito un index unique. Hay por ahí otro constraint que también genera un índice. ¿Cuál creen que sea? Uno que se le parece a un primary key. ¿Qué otro constraint creen que genere índice? Los foráneos, no. Ah, ese es un buen punto. No. Ojo con eso, ojo, porque curiosamente muchos alumnos piensan que cuando se crea una foránea,
la foránea se indexa. Eso es completamente falso. ¿Ok? Las foráneas no se indexan, entonces hay que tener cuidado porque en bases grandes, normalmente las foráneas las deberíamos indexar para que las consultas sean, no sean tan tardadas. Más bien, al constraint que me refería es un unique. El constraint unique también genera un índice. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, ¿a qué voy? Si una tabla define una PK y si una tabla tiene un constraint unique, se van a crear más segmentos que del segmento original. O sea, ahorita vimos acá en el ejemplo que aquí nunca le generamos una llave primaria. Pero fíjense qué voy a hacer ahora. Vamos a suponer que voy a crear otra vez otra tabla. Pero ahora, en lugar de que sea ID number, le voy a poner primary key. Le voy a poner constraint primary key. Le voy a poner un nombre. Constraint test pk primary key. pk primary key. Ok. Y insertamos un dato, ¿no? Insert into test values 1, por ejemplo. Ok. Entonces, si consultamos acá, user segments, vean que cuántos segmentos se crearon para esta nueva tabla. Se crearon 2 segmentos. Uno de qué tipo? De tipo tabla. Y otro de qué tipo? Index. Index. ¿Y de qué index? Del de llave primaria. Si a esta tabla le hago un alter table test y le agrego una columna curve, por ejemplo, y le digo que va a ser unique, alter table test add curve y le pongo que va a ser un varchar 2 de 13 y le pongo un constraint test curve unique, ok, ¿qué creen que va a pasar? Tengo ahora un nuevo segmento que ¿quién es? Test curve UK, que corresponde a otro índice, ok, y también se genera un segmento. ¿Ok? El índice no tiene que ser unique, ¿eh? Puede ser un index non-unique, o sea, es decir, un índice explícito. Si yo agrego un índice aquí, ¿no? Si creo otro índice, pues se va a agregar otro segmento y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, la creación de una tabla me puede provocar la creación de varios segmentos. Estos segmentos realmente no están asociados a la tabla, ¿no? Son de tipo index que se generaron derivado de la creación de una tabla, pero realmente son segmentos independientes. O sea, una manera de verlo sería así. Tengo una tabla que en sí esta tabla me define qué cosa. En sí esta tabla, por propia definición de la tabla, para todas sus columnas, me generó un segmento 1, que es el segmento, digamos, general de la tabla. Si le genero una PK, al tener un índice unique asociado, genero otro segmento 2, por así decirlo. ¿Ok? Si por acá se me ocurre agregar un unique, genero otro segmento. ¿Ok? Segmento 3. Y así sucesivamente. ¿Qué otra cosa puede generarme un segmento derivado de la creación de una tabla? Hay otro tipo de columnas que también me van a provocar crear otro. Ahorita lo vemos. Antes de pasar a ello, nada más para confirmar lo que ya vimos hace rato, por default, la creación del segmento no se hace cuando se crea la tabla, sino hasta que se comienzan a almacenar datos. ¿Ok? A esta estrategia se le conoce como Deferred Segment Creation.
O sea, creación de segmentos diferida. ¿Ok? Se hace por demanda, ¿no? Entonces, este es el comportamiento por default. Si no lo quiero, puedo configurar un parámetro y puedo deshabilitarlo. Por default es true, pero puedo ponerlo en false. ¿Ok? Entonces, o otra manera de configurarlo es al momento de crear una tabla. Vean, cuando creo una tabla, si le agrego esta cláusula, defer, ¿ok? Puedo ponerle segment creation defer o puedo ponerle segment creation immediate. Immediate, ¿qué significa? Pues que desde que se crea la tabla, reservo el espacio, ¿no? Creo sus segmentos y creo sus extensiones. ¿Ok? Entonces, en este caso, como no le puse nada, lo que aplica es que se configura una creación diferida, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es este comportamiento? Bueno, porque imagínense si quieren crear un montón de tablas, ¿no? De un modelo relacional. Si tienen que crear, no sé, 20, 30 tablas, si pusieran segment creation immediate, la creación de esa tabla va a ser un poco tardada, porque tiene que estar reservando todo el espacio y aparte se pueden acabar el espacio, ¿no? A lo mejor quieren crear nada más las estructuras y después ya le asignan espacio, ¿no? Entonces, básicamente para eso existe esa funcionalidad. Ahora les comentaba, se pueden crear segmentos no nada más por índices. Miren, aquí en esta imagen viene que otros objetos pueden provocar la creación de un segmento. ¿Cuál ya vimos? Si yo creo una tabla que se llama empleado foto, de entrada se va a crear un segmento asociado a la tabla en sí, que sería este. Un segmento asociado a la llave primaria, que sería este. Pero resulta que hay ciertas columnas especiales que también van a provocar la creación de un segmento. ¿Qué columnas son? Columnas que tengan tipos de dato club o columnas que tengan tipo de dato blob. ¿Ok? ¿Alguien me recuerda o alguien recuerda qué significa esto? ¿O para qué sirven estos tipos de datos? Para guardar texto y archivos grandes. Texto muy largo, ¿no? Y archivos grandes como fotos, imágenes. Y no sé si recordarán que les decía que con este tipo de columnas, en realidad, ¿qué es lo que se guarda en la columna? Una referencia. Una referencia, un puntero hacia cierta ubicación en disco donde ya está guardado el objeto. Entonces, por este comportamiento y por ser este tipo de datos diferente, me provoca también la generación de un segmento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podríamos crear una tabla de la siguiente manera. Voy a borrar esta tabla, por ejemplo, drop table test. Y ahora voy a crear una nueva que se llame create table test 2, por ejemplo. Vamos a ponerle ID number. Y ahorita pues ya vimos, ¿no? Que se crea con llave primaria, pero voy a crear ahora una columna que tal vez se llame foto. No, vamos a ver descripción, por ejemplo. Y vamos a ponerle que sea de tipo club. Ok. Y les parece si hacemos uso de esta cláusula, que es decir, vamos a decirle que genere, que reserve espacio, que genere sus extensiones y sus segmentos en este momento. Es decir, podemos ponerle segment creation immediate. Ok. Entonces, ya se creó la tabla y vamos a consultar qué pasa en el diccionario. Hacemos la consulta en segments y vean que tenemos aquí textos. Nada más me aparece una vez. ¿Por qué razón? Nada más me deberían de aparecer más, ¿no? Porque me faltan la parte de los logs. Nada más que, ¿dónde creen qué registro creen que le corresponde a la columna club? Aquí está test 2, ¿no? Pero observen estos registros.
¿Ok? Estos dos registros corresponden justamente a esta columna club que acabo de crear aquí. ¿Ok? Hay manera de cambiarle este nombre, pero bueno, ahorita estos son los valores que utiliza por default. ¿Ok? Pero vean que son dos. No es uno, esperaríamos uno, ¿no? ¿Por qué son dos? Bueno, resulta que un tipo de dato club blob, como vimos, aparte de tener su propia, vamos a poner aquí, aprovechando esta figurita, si yo defino aquí un club, por ejemplo, o un blob, es lo mismo. Primero se va a crear un segmento 4 para almacenar, aquí es donde se almacenarían los datos binarios, por ejemplo, o el texto. Por esta razón, como son datos grandes, se crea su propio segmento para no interferir con los demás datos, ¿no? ¿Ok? Y nótese que al tener esta diferencia, al tener su propio segmento, esto también me va a habilitar que lo pueda asignar a un table space diferente y por lo tanto a un disco distinto. Entonces, esto me da la posibilidad, por ejemplo, que si yo quiero guardar todas las imágenes de una tabla, esas imágenes, a lo mejor es la tabla cliente y guardan su foto. Para no acabarme el espacio de todos los demás datos, puedo asignarle al segmento correspondiente un table space distinto y por lo tanto a un disco distinto, ¿no? Aquí va el data file y ese data file pudiera estar en un disco distinto. Esto se hace mucho en la práctica para separar, digamos, los datos binarios de todo lo demás, de los demás datos de la tabla. ¿Ok? Este es el segmento que ya sabíamos, ¿no? Pero adicionalmente se va a crear otro segmento S5. ¿Por qué razón? Porque un dato club va siempre asociado de un índice. Aquí también se crea un índice, pero este es de tipo LOF. Se le llama Index Large Object. Este índice lo podemos entender como un objeto que me ayuda a implementar el concepto del puntero que les dije. Este índice es el que me permite, a partir del puntero que se guarda aquí, me permite acceder rápidamente a la ubicación en disco donde está ese dato binario. Entonces, esto es fijo, ¿eh? Esto no es de que si querramos o no. No es necesario decirle create index o algo. Es como una APK, ¿no? Le dijimos que es un primary key y en automático se genera un índice. Lo mismo va a ocurrir aquí. Con un club blob se va a generar un índice, ¿vale? Entonces, en total, ¿cuántos segmentos ahorita generó esta tabla sencillita? Un segmento que es en sí el de la tabla test2. No tiene llave primaria, entonces ahí no se crea nada, pero tiene un club. El club está asociado a dos segmentos, donde se guarda en sí los datos y su índice. Entonces, de aquí que en la tabla nos muestra tres. Este, que es el de la tabla, y estos dos. Ahora, si se fijan qué tipo de segmento. Lob index, como les acabo de decir, este sería el segmento del índice. Y lob segment es donde se estaría guardando ya en sí los datos. ¿Ok? Este de Secure File es una tecnología que se utiliza para que tenga el mejor rendimiento posible. ¿Ok? Y las lecturas sean rápidas. Ahora, otra cosa interesante. Vean que las extensiones que integran a un segmento de tipo LOB, ¿qué observan aquí? ¿Requieren de más bloques? Es más grande. Ahorita está vacío, ¿están de acuerdo? No hemos insertado datos, pero por el hecho de ser objetos en donde se espera que tengan demasiados datos, ¿no? Guardar fotos, guardar texto grande, por default se crean extensiones más grandes. ¿Ok? Es una sola extensión, pero ¿de cuántos bloques? De 16. Es una extensión más grande. ¿Ok? Si consultamos esto en User Extents, vean que tenemos algo del estilo. Otra vez aquí aparecen las extensiones de la tabla test2. ¿Ok? Y vean que
cambia un poquito cuando hablamos de un segmento de tipo LOF para guardar datos binarios, por ejemplo. Son más grandes. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente es lo que puede provocar la creación de segmentos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas entonces de esto? Una pregunta que a veces, un ejercicio que a veces me gusta poner en exámenes es, les pongo un código de una tabla y ustedes me tienen que decir cuántos segmentos se van a crear. ¿Ok? Entonces tienen que analizar muy bien, ¿no? Uno por en sí por la tabla, ver qué constraints tiene y si esos constraints me generan llave primaria y si tengo por acá un índice, pues también se va a crear un índice. Por último, lo que les quiero comentar es que aunque estos segmentos se crearon derivado a la creación de una tabla, ¿ok? A la creación de una tabla, realmente no tienen relación entre sí. Como está aquí en la imagen, son segmentos que son totalmente independientes. S1, S2, S3 y S4, S5. Cada uno tiene pues su camino, su administración independiente. ¿Ok? En conjunto se utilizan para una tabla, sí, pero realmente entre ellos no tienen relación alguna. ¿Ok? Entonces son simplemente segmentos. Todos estos segmentos le pertenecen al mismo usuario, ¿no? A este mismo usuario, al que generó la tabla. Entonces, me gustaría que así lo visualizaran. No pertenecen en sentido estricto, realmente, pues, no pertenecen a una tabla, sino más bien al usuario que generó la tabla, ¿no? De hecho, si se fijan aquí, la base de datos no utiliza el nombre de la tabla. No dice aquí table name. Es un segmento que normalmente el nombre, pues, corresponde con el de la tabla, ¿no? En el caso del segmento global de la tabla. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Alguna pregunta de esto? De este diagramita. Bien, vamos a ver entonces otro tipo de segmentos que son los segmentos temporales. Ya vimos los user segments, como resumen que diríamos. Son segmentos que se generan a partir de objetos que nosotros creamos. ¿Ok? En resumen, ¿cuáles serían esos objetos? Podría ser una tabla, podría ser un índice, podría ser una columna plop y un índice de tipo lop para la propia columna. Entonces, en total tenemos 4 posibles tipos de user segment. ¿Ok? Bueno, segmentos temporales, como lo he comentado, lo comentamos hace un momento, por la propia operación de la base de datos, ¿no? Y puede requerir, al igual que, por ejemplo, que en un sistema operativo, de cierto espacio temporal, ¿no? Para a lo mejor guardar cálculos intermedios o inclusive hasta para bajar algunos datos a disco porque a lo mejor tenemos problemas de memoria, ¿no? Algo así como un swap, ¿no? ¿Se acuerdan que pues en su Linux configuraron un swap que no es otra cosa más que almacenamiento temporal? Así lo mismo ocurre acá, nada más que a nivel de base de datos se le llama segmentos temporales, ¿ok? Por ejemplo, cuando procesamos una sentencia SQL, si es una sentencia muy pesada, muy larga, el manejador puede ir procesando cierta parte de la sentencia, esa parte lo guarda temporalmente en disco y sigue procesando, ¿no? Después se vuelve a leer y ya se genera un resultado, ¿no? Entonces es como una especie de almacenamiento auxiliar para ciertas funciones, ¿ok? Por ejemplo, cuando se crea un índice, hemos comentado que un índice es una estructura de árbol. Cuando se crea, pues se gasta bastante memoria, ¿no? En estar creando los nodos, en estar calculando todo esto. Y puede darse el caso, si el índice es muy, muy grande, se puede necesitar guardar temporalmente esto en disco para seguir procesando y ya después se genera el índice, ¿no? Entonces, son de las operaciones que pueden generar este tipo de almacenamiento temporal.
Obviamente siempre se trata, ¿no? De hacerlo en memoria por eficiencia, pero pues no siempre alcanza, ¿no? La memoria. Entonces, o operaciones que son muy costosas, muy grandes y que pueden poner en riesgo el uso excesivo de la SGA, entonces se puede auxiliar de este tipo de segmentos, ¿no? En consultas se pueden usar, como les comentaba, ¿no? Cuando se crea un índice, como les decía, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre otras usos. Entonces, por lo tanto, como tiene bastantes usos, este tipo de almacenamiento temporal, pues se modeló, se generó como como segmentos temporales. ¿Eso qué implica? Hace ratito dijimos, ¿no? Que si tenemos un segmento a nivel de usuario, cada segmento siempre se asocia a un ¿qué? A un table space. Acuérdense de eso. Siempre, siempre un segmento está asignado a un solo table space. Entonces, si voy a crear un segmento temporal, vamos a suponer que la base de datos necesita, y esto es a nivel general, ¿eh? Segmento temporal puede ser 1, segmento temporal 2. Cualquier usuario, ¿no? Cualquier proceso puede agarrar uno de estos. Han de cuenta como si tuvieran, no sé, ¿qué les parece? Una sección de anaqueles, ¿no? Donde tienen casilleros y pues están disponibles para el público, ¿no? Para sus clientes. Igual en la base de datos. Podemos tener varios segmentos temporales para que se utilice, ¿no? Quien necesite hacer procesamiento temporal. Pero al ser segmento y para respetar la jerarquía de relaciones entre las estructuras lógicas, entonces, por lo tanto, todos estos segmentos se pueden asociar típicamente a un table space temporal. Entonces ahora se entiende por qué cuando crearon su base también crearon un table space temporal. ¿Les hace ahora un poco más de sentido? Digamos que quien está al mismo nivel de este segmento temporal sería ¿quién? El table space users. Ok. Está, digamos, a este nivel. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este table space temporal? Almacenar los datos de los segmentos temporales por cierto periodo de tiempo. Esto es volátil, digamos, ¿no? Pero en disco. O sea, más bien es almacenamiento permanente, ¿ok? Pero de corta duración, por así decirlo, ¿ok? ¿Dudas de esto, de lo que son los segmentos temporales entonces? ¿No dudas? ¿Todo bien? No, vamos bien. Muy bien. Ahora déjenme ver si aquí les puedo encontrar alguno. Order by, segment, type. Creo que no, aquí no los voy a encontrar porque en esta vista del diccionario solamente están los user segments. Déjenme ver. Log index, table. No, creo que aquí no está. Deben de estar en otro. No me acuerdo la vista del diccionario de datos, pero bueno, después lo revisamos. En dónde se guardan, en qué vista están. Creo que se nota. Porque si se fijan, aquí están los de tipo undo. ¿Ok? Pero temp no tengo aquí. A ver, rápidamente dejen hacer una consulta. A ver si hay una vista. Select, asterisco, from, dictionary, where table name. Like, vamos a ver, pues debería tener algo como temp, ¿no? Por ciento. Oh. Temp.
templates, ¿cuál pudiera ser templates, DBA temp files? Bueno, DBA temp files lo que guarda es los data files que guardan datos temporales. Esto, aprovechando que aquí salió, los puedo completar esta arquitectura. Están los segmentos temporales, están asignados a un table space temporal y como vimos, ¿no? Un table space temporal, al igual que un table space normalito, está asociado a un ¿qué? A un data file. Muy bien, a un data file. Nada más que estos, digamos que son muy parecidos a los data file, pero cuando son segmentos temporales se les llama no data files, se les llama temp files, ¿no? De archivos temporales. Temp files, que realmente son prácticamente algo similar a un data file. La lista se guardan aquí en DBA temp files. Ok, entonces déjenme ver si hay algo que diga a lo mejor en lugar de temp le voy a poner segment, ¿no? A ver si hay algo como un segmento temporal, una cosa así. User segments. No, fíjense que no. DBA segments. Ok, entonces lo que debe estar sucediendo es que sí se guardan aquí en DBA segments. El detalle es que ahorita pues no se ha generado ninguno. Ok. Owner, segments, otherwise subtitle. Ok. Entonces, posiblemente no me aparece aquí ninguno, pues porque ahorita no hay necesidad de crear alguno, ¿no? Pero sí, entonces deberían de estar en esta misma tabla. Nada más que ahorita pues no hay ninguno. Ok. Entonces, eso es en cuanto a los segmentos temporales. Si quieren, podemos hacer la consulta a temp files para que más o menos vean lo que tiene. Miren, select asterisco from DBA temp files. Y justamente, se fijan, este se llama temp01. Este es el data file que ustedes configuraron configuramos cuando creamos la instancia 2. Y vean, temp ts1 es el nombre del table space. Este table space es justamente el table space que les dibujé acá. ¿Ok? Este table space. ¿Ok? Tiene asignado su data file, pero se utilizan para datos temporales. ¿Ok? Está en línea. Y por aquí vean que está como share. ¿Qué significa que esté como share? Pues que pueden ser reutilizados por varios componentes de la instancia. ¿Ok? Más adelante, cuando lleguemos a ver lo que son los data files, recuerden que ahorita estamos con las estructuras lógicas. Aquí ya me estoy metiendo un poco con las físicas. Vamos a profundizar en ello. ¿Ok? Bueno, y pues básicamente esto es lo que es un segmento temporal. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos a ver segmentos hundo y hasta ahí le vamos a dejar. Los segmentos hundos sí hay cosillas más que platicar. Los segmentos hundo. ¿Qué es un segmento hundo? Ya lo habíamos platicado, ¿no? Es un segmento que su objetivo es guardar datos viejitos, ¿no? Datos que se requieren, por ejemplo, para rehacer una transacción. ¿Ok? La base de datos almacena cierta información que le permita hacer esta funcionalidad, ¿no? Hacer rollback. Más adelante también vamos a ver que no nada más se utiliza para hacer rollback. No sé si recuerdan de bases 1, inclusive lo comentamos aquí mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un usuario está modificando datos? Está haciendo update y todavía no hace commit. ¿Qué pasa si otro usuario llega y hace una consulta, un select de este mismo registro?
¿Qué debería de ver este usuario? ¿La versión que está cambiando o el dato anterior? El dato anterior. El dato anterior, esa es una propiedad de las transacciones que se le llama read consistency. ¿Ok? Read consistency. Es decir, debemos de tener consistencia en lecturas. O este también corresponde a un nivel de aislamiento que son las famosas ¿qué? Lecturas confirmadas. ¿Ok? Pero ¿cómo creen que le hace el manejador para implementar esta propiedad? Pues obviamente de algún lado tiene que sacar la copia viejita, ¿no? El dato anterior. ¿Y en dónde creen que va a estar almacenado el dato anterior? En el segmento 1. En el segmento 1. Exacto. Ahí va a estar. ¿Ok? Entonces, esa es otra funcionalidad de los segmentos UNDO. Para hacer rollback, para ofrecer read consistency, ¿ok? O para ofrecer lecturas confirmadas, ¿ok? Y hay otras funcionalidades, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Hay una de ellas que se llama flashback. Flashback es una funcionalidad interesante porque me permite, como les decía hace rato, obtener una versión de un dato hace mucho tiempo. O sea, imagínense que llegan y hacen un update aquí y hacen commit, ¿no? Pero ¿qué creen? Se dan cuenta que se equivocaron en este update, pero uy, se dan cuenta, no sé, 2 días después. A pesar de que ya pasó tiempo, hay manera de hacer un rollback de hace tiempo. Eso se puede hacer si configuramos esta funcionalidad de hacer un flashback. ¿Ok? Pero ¿cómo se logra? Tendríamos que decirle al manejador, a la base, que guarde la historia de todos los cambios, pues por lo menos de 2 días atrás. Si eso está bien configurado, podemos deshacer un cambio aunque ya haya hecho commit. Y esos datos se guardan también en los segmentos UNDO. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, al igual que los datos temporales, tienen bastantes usos, ¿no? Por tal razón, pues también se diseñó que sus datos se guarden en un segmento especial que se les llama datos UNDO. Entonces, igual, aquí en la lista de los table space, déjenme, les muestro select asterisco from DBA table space, me parece, table space. Ok, está acá. No, no se llama así esta vista. Spaces, así es. Aquí están los table spaces que tienen esta instancia y uno de ellos, ¿quién es? El table space UNDO. Otro es el temp que acabamos de ver y otros users. UNDO, como pueden ver, pues también es uno de los que se crearon cuando se creó la base, ¿no? Al igual que el temp tiene también su data file, ¿no? Esto está en la otra. Creo que es en data files, pero bueno, después lo vemos, ¿no? También tiene su propio data file. ¿Ok? Bien, entonces, esa es la idea de los segmentos UNDO, ¿no? Ahora, los datos UNDO es como que lo contrario a los datos de redo, ¿se acuerdan? UNDO y redo son como que dos cosas opuestas, ¿no? Redo tiene datos para rehacer un cambio y UNDO tiene los datos para deshacer un cambio. ¿Sí lo visualizan? O sea, de una versión nueva regresar a una versión viejita, eso es UNDO, y redo es al revés, ¿no? De una versión viejita, actualizarla a una versión nueva, ¿no? Por un nuevo cambio que generó un usuario. Entonces, vean aquí la correspondencia está curiosa, ¿no? Diferencias, otras cosas curiosas entre UNDO y redo. Los datos UNDO se guardan en un segmento. ¿Y quién me dice en dónde se guardan los datos de redo? En los online read logs. En los online read logs, o sea, en archivos, ¿no? En archivos, no en segmentos. Ok. Muy bien.
Entonces decíamos, al igual que cualquier otro segmento, ¿no? Cuando tenemos varios segmentos de tipo undo, todos estos son segmentos de tipo undo, todos estos segmentos se asocian a un solo table space. Típicamente, cada base de datos con que tenga un solo table space es suficiente, ¿no? O sea, es uno solo, no se requieren más. Un solo table space por base de datos, ¿ok? O sea, es decir, un table space undo y un table space para datos temporales. Lo que sí podemos hacer es que a esos table space podríamos asignarle varios data files, ¿no? Depende qué tantos datos undo o qué tantos datos temporales generemos, ¿no? Típicamente es un data file, ¿eh? No se requiere más. Ok. Ahora, segmentos undo y transacciones, ¿no? Ya hemos comentado un poquito de ello, pero algo interesante que vale la pena comentar es que un segmento undo se modela también como si fuera un anillo. ¿Se acuerdan que por ahí había una estructura en un área de memoria que también se modeló como una especie de anillo? Es decir, como una especie de buffer circular. ¿Quién recuerda cómo se le llama a este buffer? El read buffer. Read buffer, muy bien. ¿Y por qué es circular? Porque los datos que almacena se van vaciando poco a poco. Se van reutilizando, ¿no? Exacto. Dame un segundito. Listo. Es que cuando empecé la clase todavía estaba de día y ahorita ya me agarró la noche y ya estaba yo completamente a oscuras, pero bueno, ya fui a prender la luz. Es correcto, pasa lo mismo aquí con un segmento undo. Los segmentos undo se van reutilizando, es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando una transacción se inicia, ¿no? Siempre que se inicia una transacción se le asigna de manera automática un segmento undo, por obvias razones, ¿no? Siempre se le asocia este segmento undo porque ahí se van a empezar a guardar los datos de todos los cambios de las versiones viejitas, por ejemplo, ¿no? Si le actualizan el email a un estudiante, pues la versión viejita del email estaría en el segmento asociado, ¿no? Entonces, pero puede haber muchas transacciones, ¿no? Múltiples transacciones pueden escribir de forma concurrente al mismo o inclusive a diferentes segmentos, ¿no? O sea, aquí lo podemos ver. Un usuario está haciendo este insert, otro usuario está haciendo este otro insert y al mismo tiempo pueden estar accediendo ya sea al mismo segmento, ¿no? Todo que ven este anillo son segmento. Están accediendo al mismo segmento. ¿Qué significa esto de E1, E2 y E3? ¿Qué serán estas? Si esto es un segmento, digamos, toda la dona es un segmento, ¿qué son cada una de estas? Una extensión. Exacto, extensiones. ¿Ok? Entonces, cuando se empiezan a hacer cambios en una transacción, también la versión viejita, como les decía, se van guardando en las extensiones. Entonces, eso va a provocar, pues, que se empiecen también a llenar las extensiones, ¿no? Entonces, cada transacción escribe a una extensión del segmento undo. Si ese espacio de la extensión se llega a terminar, pues se continúa con la siguiente, ¿no? Entonces, ahí así sucesivamente, ¿ok? Lo único que sí se cuida es que en un bloque de datos contiene datos de una sola transacción, ¿no? No de más a nivel de bloque, ¿ok? Entonces, es como se van llenando, ¿no? Los datos de un segmento undo. Entonces, ¿qué significa esto, no? Quiere decir que en algún momento dado, ¿no? Por ser circular, las extensiones se van a sobreescribir. ¿En qué momento? Una vez que los datos que contienen ya se consideran como extensiones undo inactivas. ¿Cuándo creen que una extensión undo se vuelve inactiva?
Básicamente la idea sería, por ejemplo, cuando ya la transacción hizo commit, ya no necesitamos realmente de estos datos. ¿Están de acuerdo? O cuando, digamos, ya haya expirado el tiempo. Les comentaba hace un ratito. Los datos undo deben de vivir por un rato. De entrada, a ver si logran inferir lo siguiente. ¿Cuál sería el tiempo mínimo necesario que debería el manejador conservar los datos undo? Así, lo mínimo, lo mínimo. Asumiendo que los datos undo se empiezan a generar cuando empezamos a hacer cambios, ¿no? O sea, ¿en qué momento podríamos decir ya puedo deshacerme de esta versión viejita? Cuando se active la sesión. Cuando se cierre la sesión del usuario, puede ser, pero podríamos todavía vernos más estrictos. Es decir, no necesariamente tenemos que cerrar sesión para que los datos desaparezcan. Podríamos irnos más hacia abajo. ¿Qué podría ser? ¿En qué momento ya no necesitaríamos de la versión viejita? Cuando se confirme la transacción. Exacto, cuando se confirme la transacción, ¿no? Obviamente perderíamos algunas funcionalidades extra, que sería, por ejemplo, la posibilidad de recuperar datos en el tiempo, ¿no? Lo de flashback y eso, pero eso ya no es parte de la funcionalidad core o fundamental de una transacción. Eso ya son como que nice to have, ¿no? O sea, conveniente tenerlos, pero no obligatorio. Entonces, por lo menos los datos undo deben de vivir en ese periodo. A través de configuraciones podemos decir al manejador, bueno, no quiero que los elimines luego, ¿no? Sino puedo decirles manténlas hasta por cierto periodo de tiempo. Puedo decirle a lo mejor, pues manténlas por un día, por mediodía y hasta después que expiren esos eventos se consideran como extensiones inactivas. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, ya la extensión se puede sobreescribir. ¿Ok? Mientras los datos undo estén activos, no se tocan, están intactos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se van creando extensiones y extensiones y extensiones. Entonces, este anillo se va haciendo pues cada vez con más y con más y con más extensiones. ¿Ok? Entonces, imagínense, podemos empezar con un anillo así, con poquitas extensiones y a lo mejor tiempo más adelante, tiempo después, podríamos tener el segmento con un montón de extensiones, ¿no? Que se han creado. Este anillo como que va a tender a crecer, ¿no? A hacerse más grande el segmento y así, con más y más extensiones. ¿Ok? Entonces, básicamente es como se va acumulando. No perder de vista, el segmento ya es almacenamiento permanente. Acuérdense que lo que se guarda en un segmento, ¿a dónde va a dar al final de cuentas? Físicamente, ¿en dónde estarían estos datos? Si hablamos de un segmento. En un data file. En un data file, exacto. ¿Ok? No se vayan a confundir con lo que es memoria, ¿no? Esto no es un buffer. Esto ya es almacenamiento en disco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente, así es como funcionan los datos undo. Igual, más adelante en el semestre vamos a platicar de los datos undo, pero desde el punto de vista de lo que es recovery. ¿Ok? Para hacer un recovery, estos datos undo también son importantes, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos de estos datos undo? Pues básicamente es todo lo que ahorita vamos a comentar. De esto no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo más o menos se entendió? Ok, muy bien. Pues yo creo que le dejamos hasta aquí, si les parece.
Déjenme buscar nada más un cuadernito. Hasta allá. Bueno, ahorita lo anoto por aquí. En general, ¿alguna cuestión que quieran comentar? ¿Algún pendiente? ¿Nada? Sí, lo de los ejercicios prácticos que ya no están en la carpeta. Ok, sí, tienen razón. ¿Cómo van con sus ejercicios? ¿Ya acabaron hasta el del cual tenemos hasta el 3, tema 3? Ya. ¿Todos, todos? Ok. Ok, entonces les voy a subir ya en un ratito, espero, yo creo que mañana, el del 4. Lo estoy retrasando un poco porque lo estoy simplificando, porque el semestre pasado eran más. Entonces estoy tratando de que sean lo más sencillo posible para que no les quite tanto tiempo. Nada más que he tenido un poquito de carga de trabajo y no he podido, pero yo espero que en lo que queda de la semana ya lo tengan. Ok, bueno. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, este es mero comercial. Ya está abierto el preregistro por si a alguien le interesa el diplomado de bases, que en parte es ver estas cuestiones de administración, pero más a fondo, ¿no? Y con un manejador extra que es Postgres, ¿no? Aparte de Oracle, más otros temas de distribución y de clusterización y cuestiones de analítica, ¿no? Si quieren ahorita les paso la liga, por si a alguien le interesa. Déjenme, se las pongo aquí. Es Ok. Entonces les paso por aquí la liga por si alguien se interesa, pues ahí está. Que me acuerdo que en este grupo me habían comentado que sí, que pasó con el diplomado, no sé, pero no sé si son de los que todavía están aquí, de los sobrevivientes o de los ya difuntos. Bueno. Bien, chicos, entonces si no hay más, el lunes vamos a hacer un quiz. ¿Ok? ¿Cómo andamos de quizzes? ¿En qué tema nos quedamos? Creo que nos quedamos ¿de qué tema nos hace falta? Tema 4. Del tema 4, Fue el ¿verdad? 3, creo. Último fue del 3. Vamos a hacer un quiz del tema 4, ¿no? Para ir repasando un poquito. El segundo examen parcial tendría que ser del tema 4. El tema 4 fue áreas de memoria. El tema 5 fue procesos de background. Y ahorita estamos en el 6, que es el de estructuras lógicas. Ya estamos hasta en el 6. Mi pregunta sería, ¿hasta dónde más o menos creen que sería, que quieren que avancemos para el segundo parcial? ¿Quieren que acabemos la parte 1 del tema 6 y la parte 2 del tema 6 también está pesadita? Déjenme ver. Si la memoria no me falla, es la cuestión de los table spaces. Todo lo que tiene que ver con table spaces. Tema 6, parte 2. Sí. La parte 2 está dedicada a lo que son, todo lo que son los table spaces y nada más. O sea, seguimos todavía con la parte de las estructuras lógicas. ¿Ok? Pero sí es bastante lo que se ve con un table space, ¿no? Son también bastantes conceptos. Entonces yo sugiero que a lo más, pues terminemos el tema 6 y hagamos segundo parcial, porque ya vamos a tener 3 temas, 4, 5 y 6, y el tema 6 pues sí está larguito. ¿Ok? Este PDF ya casi lo terminamos, el del tema 1, ya nada más nos falta, ¿qué nos falta de este tema?
Pues de hecho ya vimos, nos falta la administración de los segmentos, que es poco. Y por último, pistas del diccionario. Esto realmente no es tanto. Y ya estamos por terminarlo. Entonces yo creo que sí, ¿les parece que el segundo parcial sea tema 4 y 5, 6 completo? Sí. ¿No? 4, 5 y 6 completo. El tema 6 parte 2 seguro lo vamos a acabar. No, yo creo que sí nos vamos a llevar toda la semana que entra. Sí, está bien más o menos. Bueno, si ustedes ven que es demasiado, a lo mejor podríamos hacer tema 6 parte 1 nada más, pero vamos viendo, ¿no? De momento lo vamos a proponer así, 4, 5 y 6, para que pues vayan ahí tomando precauciones, ¿no? Muy bien, chicos, pues entonces nos estamos conectando el próximo lunes. Cuídense. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias a todo eso. Dale, profe, descanse. Hasta luego igual. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye.